Hoy nos ocupa conmemorar a uno de los grandes, Miguel de Cervantes, quien su aniversario luctuoso es el 22 de abril. Y es por ello que el día de hoy en su programa Entre Voces les damos la bienvenida y vamos a hablar sobre Don Quijote de Mikhail A. Bulgakov. Y bueno, vamos a hablar en esta ocasión. Les damos la bienvenida a su programa Entre Voces. Yo soy Cheli O. Y bueno, pues es conocido el gran interés que demostró Miguel de Cervantes por el teatro y también el poco éxito que logró en este campo. La escasa fortuna obtenida en el género dramático no acabó, sin embargo, con su vocación teatral, que nace al iniciarse en su vida literaria y que desarrolló en una intensa actividad que nunca abandonó. En el año 1615, al publicar sus 8 comedias y 8 entremeses, nuevas arrancas representados confiesamente abierto y no sin cierto desencanto, algunos años ha que volví y yo a mi antigua sociedad, y pensando que aún duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, volví a componer algunas comedias, pero no hallé pájaros en los nidos de antaño. Quiero decir que no hallé autor que me las pidiese, puesto que sabían que las tenía, y así las arrinconé en un cofre y las consagré y condené al perpetuo silencio. Torné a pesar los ojos por mis comedias y por algunos entremeses míos que con ellas estaban arrinconadas, y no vi ser tan malos que no mereciesen salir de las tinieblas. Domènech, 992. Efectivamente, el teatro de Cervantes nunca fue objeto de excepcionales alabanzas, pero tampoco mereció el olvido, al que fue sometido en un tiempo a causa de los gustos del público por las comedias de Lope. La vocación teatral de Cervantes, sin embargo, no se limita exclusivamente al mundo de la escena. Por ello podemos encontrar numerosas referencias al teatro en Don Quijote, novela resumen de su experiencia vital y de sus preocupaciones literarias. Así, por ejemplo, en varios capítulos de la primera parte se incluye una crítica del teatro, en la conversación que mantiene Don Quijote enjaulado y un canónigo experto en la literatura. Desde su punto de vista, el canónigo cree que los males del teatro del momento se hallan en su carácter inverosímil y en su falta de sometimiento a las reglas de la perspectiva clásica. Más adelante, en el lance en la compañía del Messe Pedro, Cervantes vuelve a criticar al teatro de su tiempo diciendo: «No se representan por ahí casi de ordinario 1000 comedias llenas de impropiedades y disparates, y con todo esto corren felicísimamente su carrera y se escuchan no solo con aplausos, sino con admiración y todo». También los personajes del mundo del teatro están presentes en el Quijote. Ejemplo de ello es la compañía de Ángulo de Malo, origen de la aventura de la carreta del Cortés de la Muerte. En este episodio vuelve a reflejarse el interés cervantino por el teatro, al manifestarse Don Quijote su simpatía hacia los cómicos, porque desde muchacho fue aficionado a la carátula y en mi mocedad se me iban los ojos tras las farándulas. Cervantes, 1979, 113. Asimismo aparece el mundo del teatro en el episodio mencionado anteriormente del retablo de títeres del Maese Pedro, cómico ambulante que representa con sus muñecos las aventuras de Gaiferos y su esposa Melisendra. En él, Don Quijote confunde una vez más realidad y ficción. Impresionado por la representación, se induce en la acción teatral y desbarata el escenario al arremeter con fiereza contra él
otros representando a las bodas de Camacho y a las representaciones de la fiesta de los duques, que no hacen sino confirmar el interés de Cervantes por el género teatral. Resulta aún más significativa que las propias referencias al mundo del teatro, la teatralidad con que está impregnada toda la obra. Partiendo desde la propia locura de Don Quijote, no son sólo la pérdida del juicio del hidalgo manchego y las actitudes teatrales en sus gestos y conductas las que llaman la acción narrativa de un enorme sentido escénico, sino también el papel que asumen los demás personajes, sobre todo en la segunda parte, que comienzan a participar también de una representación que ofrece el caballero andante en el mundo que desea ver. Las distorsiones de la realidad que se producen como consecuencia de la enajenación del hidalgo se presentan de tres formas. Alonso Quijano cambia su personalidad por la de un caballero de un libro de caballerías y siente que vive una situación ya contada en esos libros. El caballero transforma los escenarios, los personajes y las situaciones según el modelo leído y da origen a una situación no contada. Y lo más curioso, los demás personajes se convierten en actores que cruzan la línea entre la ficción y la realidad para transformarla verbalmente o por medio de la teatralidad. Así, por ejemplo, Sancho imagina a Dulcinea convertida en aldeana para convencer a su amo. Sansón Carrasco asume su papel de caballero de la Blanca Luna para llevar de nuevo a casa a Don Quijote. Y todo el episodio de los duques es una gran farsa, con extraordinarios avances escénicos. Se plantea, por tanto, la idea de que el mundo es un teatro. Don Quijote le dice a Sancho tras la aventura de la carretera de los Cortés de la Muerte: ¿no has visto tú representar alguna comedia a donde se introducen reyes, emperadores y pontífices, caballeros, damas y otros diversos personajes? Uno hace el rufián, otro el embustero, este es el mercader, aquel el soldado, otro el simple discreto, otro el enamorado simple, y acabada la comedia y desnudándose de los vestidos de Elia quedan todos los recitantes iguales. Pues lo mismo, Don Quijote, acontece en la comedia y trato de este mundo, donde unos hacen los emperadores, otros los pontífices y finalmente todas cuantas figuras se pueden introducir en una comedia. Pero en llegado al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban y quedan iguales en la sepultura. Don Quijote asume en su locura la necesidad de ser otro, pero como él mismo reflexionaba con Sancho, llegada la muerte, acaba la función. Y pobre caballero andante en fiero combate contra las injusticias. Es también desenmascarado el teatro como espejo de la vida como una comedia. Y en ella Don Quijote como el único que sabe realmente quién es, por qué él ha elegido su personaje. ¿Acaso no es esta confusión entre la realidad y ficción, entre vida y literatura, la esencia misma del teatro? Con tal presencia de elementos dramáticos en la novela, resulta sorprendente que no hayan sido más numerosas las adaptaciones teatrales. Don Quijote no parece atraer suficientemente a los actores del teatro. Por supuesto, él ha hecho de que la obra de Cervantes sea una novela dificulta la adaptación. Tal vez se deba añadir a esta dificultad la complicación
que entraña trasladar al tiempo y al espacio escénico una obra tan extensa y perfectamente compleja en su estructura narrativa. De ahí que las traslaciones sean por lo común parceladas y se escojan solo escenas significativas, aisladas, que vienen a convertirse en fragmentos de esa otra realidad que es el mundo novelesco del Quijote. Haciendo un repaso de la literatura dramática española y extranjera, encontramos algunas adaptaciones de mayor o menor éxito, entre las que se incluyen las comedias, dramas, jugueteos cómicos, zarzuelas y óperas escritas a partir de episodios de la obra cervantina, o que incluyen alguno de sus personajes. Recordemos algunos títulos como El retablo del maese Pedro de Guillén de Castro, Los goloteos de los hermanos Quintero y Sancho Panza del Insula, incluida por Alejandro Casona en su retablo jovial. Obras en las que se reproduce algún episodio de la novela El Don Quijote de Bulgakov y El Quijote de Rafael Azcona y Mauricio Escaparro, que se proponen como adaptaciones globales. Don Quijote Libertado de Lunacharsky y de Günter Rücker, El vecino de los señores Panza, creaciones dramáticas en las que los protagonistas son únicamente motivos del desarrollo. ¿Quién era Bulgakov? ¿Por qué se realizó una adaptación del Quijote en el año 1938? Época de pleno desarrollo de la política y la censura estalinista. ¿En qué consistió la adaptación teatral de la novela de Cervantes? Empecemos por el autor, como decía un profesor en las clases de historia del teatro soviético. Bulgakov fue un autor de los años 30 que murió en la cama de su casa, lo cual representa una excepción dentro de la literatura de aquella época. Esta sarcástica afirmación nos puede situar de entrada en las dificultades con que ejercían su labor los intelectuales y escritores rusos en la segunda mitad de los años 30, como consecuencia de la sangrienta represión realizada en defensa de la revolución. Bulgakov, nacido en Kiev en el año 1891, sobrevivió con el régimen estalinista y, a pesar de él, caso atípico en un hombre que no perdió nunca la actitud crítica en sus escritos y creaciones literarias. A su inteligente actitud ayudó de forma notable el hecho de que estuviese vinculado durante un periodo al Teatro del Arte de Moscú, en el que colaboró como Stanislavski. Sin embargo, en las obras de Bulgakov hay una presencia continua del humor. Si bien deja de entrever desconfianza en el prójimo, decepción con una sociedad que no admite a los idealistas que sueñan con un mundo más justo. ¿Cómo consigue trasladar este mensaje crítico a lectores y espectadores sin sufrir una censura inmediata? Bulgakov utiliza las estrategias que se basan principalmente en el distanciamiento, unas veces empleados con la ciencia ficción. En Don Quijote, los hechizos del mago Brandabarán o el astuto hechicero Fristón son los culpables de las confusiones del protagonista. Al mismo tiempo, al final de la obra se produce en el mágico momento del atardecer, símbolo de la puesta del sol y de la vida de nuestro pobre caballero andante. A pesar del modo en que desarrolló su crítica, Bulgakov terminó padeciendo la censura y las autoridades soviéticas prohibieron sus obras, alegando que representaba un peligro para la sociedad. No debemos dejar pasar por alto que en el análisis de la obra de Bulgakov, la notable influencia que recibe de dos ilustres autores como Pushkin y Gogol, de ellos recoge el uso de los sueños como argumento y como símbolo, la ambigüedad entre la realidad y la ficción y la convivencia de las situaciones cómicas y dramáticas en las acciones vividas de los personajes.
No es necesaria excesiva agudeza intelectual para comprobar que estas características son profundamente cervantinas y adquieren su máximo desarrollo en el Quijote. La adaptación del Quijote está llena de innovaciones que curiosamente la acercan más al espíritu y pensamientos cervantinos. Como la novela, la obra de Bulgakov está repleta de humor, comicidad, vitalismo y profundidad. Bulgakov, en una muestra de esta fidelidad al espíritu que Cervantes quiso plasmar en su novela, no introdujo acotaciones interpretativas o valorativas en la obra. Como hiciera Cervantes, deja que sus personajes se muestren, se hagan ante el espectador. Don Quijote se organiza en 4 actos, divididos a su vez en 9 cuadros. Se trata de una sucesión de escenas perfectamente entrelazadas, que cumplen con un objetivo común: representar las andanzas del famoso caballero andante de todos los tiempos para convertirlo en héroe universal. En el primer cuadro se presentan los protagonistas de la acción: el hidalgo Alonso Quijano, enajenado; el barbero Aldonaza Lorenzo, convertida ya en Dulcinea; Sancho Panza, Rocinante. Por medio de los diálogos se nos hace un rápido resumen de las situaciones más relevantes de la novela. La locura del protagonista debido a los libros de caballerías, la presencia de los hechizos, su amor a Dulcinea, el descubrimiento del yelmo protector, la primera salida. En el segundo cuadro se presentan las primeras aventuras: la aventura de los molinos, la aventura de los monjes, la de los yagüenses. También quedan reflejadas las conversaciones que entablan el caballero y su escudero sobre el bálsamo de Fiebras, sobre los hechizos y encantamientos, sobre la edad de oro y sobre el alimento de los caballeros andantes. En el segundo acto empieza representado de un modo excepcional el cuadro de costumbres de la época en la venta de maritones, a la que llega Don Quijote y Sancho Panza, malparados de las anteriores aventuras. El mulero, Maritones y Palomeque escenifican y expresan con grandes dosis de humor su carácter popular y campechano. En este cuadro también aparece la escena del bálsamo, el lance de Don Quijote con los cueros de vino y el manteco Sancho. Todas las escenas de la obra adquieren así un sentido global, porque se enlazan para dar lógica al encadenamiento temático: locura del hidalgo, conversión en caballero andante, combate por los más altos ideales de justicia y honor, intromisión de la realidad en la ficción y la derrota del caballero, quien vuelve a estar en su sano juicio, pero perdiendo con ello la batalla de la vida. Podemos ver, por tanto, a través de esta sucesión de cuadros escénicos, una combinación de planos múltiples en los que se combina el realismo y el idealismo romántico. Bulgakov ha escogido esta visión del Quijote cervantino, la del enfrentamiento entre la realidad y fantasía, que conduce a la exaltación del héroe. Además, Don Quijote es objeto de mofa por sus atuendos y actuaciones, pero nunca parece burlado por sus interlocutores cuando expresa su gran sabiduría, su pensamiento honesto y virtuoso. Así lo demuestra en los consejos urgentes que da a su escudero antes de que parta a gobernar la ínsula, palabras que podemos tomar como una declaración de principios de Bulgakov, en clara referencia al entorno político de su país. Escúchame, Sancho, atentamente. De súbito he recibido algo para lo cual otros hacen esfuerzos fabulosos, y acosados por la ambición y la codicia, recurren a todo, en ocasiones a métodos poco limpios, y de todas maneras no se salen con la suya.
Vaya a tener que juzgar a la gente. Eso es difícil, Sancho, escúchame y no olvides nada. Cuando vayas a juzgar, no recurras a la arbitrariedad. ¿Cuál de mis locuras me censura más? Considera que por el hombre que vaga por el mundo, no en busca de placer, sino en busca de espinas, está loco y gasta el tiempo en balde. Los hombres eligen diferentes caminos. Uno, dando traspiés, se encarama por el camino de la vanidad. Otro se arrastra por la senda de la humillante adulación. Otros se encaminan por la ruta de la hipocresía y el engaño. ¿Acaso voy yo por alguno de estos caminos? Los hombres eligen. Yo voy por el camino de la caballería y desprecio todos los bienes terrenales, pero no el honor. He intercedido por los débiles, humillados por los fuertes. Allí donde he visto el mal, me he lanzado por un combate mortal para exterminar a los criminales, monstruos de la maldad. ¿No los ve por ningún lado? ¿Tiene mala vista, Santo Padre? Mi limpido fin es hacer el bien a todos y no causar el mal a nadie, y por eso, según su merced, merezco que se me reproche. Esa combinación de nobles ideales y locos empeños es el concepto heroico que proclama Bulgakov en su combate crítico con los nuevos valores establecidos tras la revolución. ¿Qué es un héroe a final de cuentas? ¿Alguien que no se equivoca nunca? ¿Alguien que no se equivoca en el momento inoportuno? ¿Alguien decente? Tal vez, como dice Javier Cercas. El comportamiento de un héroe tiene casi siempre algo ciego, irracional, instintivo. Se puede ser una persona decente durante toda una vida, pero no se puede ser sublime sin interrupción. Y por eso el héroe solo lo es excepcionalmente en un momento o lo sumo en una temporada de la locura o inspiración. Bueno, audiencia, pues les presentamos este texto que decidimos emplearlo para conmemorar el aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes. Y bueno, para culminar este homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, queremos concluir con la lectura de algunos de sus poemas, porque como sabemos, pues ya leímos este texto sobre Miguel de Cervantes